Ya, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a toda la gente que tenemos por acá. Disculpen, ¿ya? Lamentablemente siempre tenemos imponderables y esos imponderables siempre están por ahí metiendo la cola, ¿ya? Estamos sufriendo el país la más y mayor la mejor y más seguridad para los chilenos, ¿ya? Así que imagínense qué es lo que pasa. A ver si les cuento en uno de estos días qué es lo que está pasando. ¿Ya? Así que empecemos, sin más dilaciones. Vamos a darle una vueltecita a la gente que nos acompaña, a la gente linda que siempre está ahí con nosotros. Jacqueline Durcudoy, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Cristian Remelli. ¿Ah? A la señora Juanita, ¿cómo está? Beso para usted. El canal de Rebeca, bienvenida Rebeca, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Don Ambrosio, ¿cómo está? ¿Ah? Mi queridísima Esther, ¿cómo está mi niña? ¿Ah? Y así toda la gente que está por ahí en sintonía con nosotros, aunque no escriba en el chat, sí, yo sé que hay gente que está ahí y que no escribe. Ya. No le vamos a dar mucha larga en realidad porque la señora Juanita, ¿te robaron cables en la calle? Sí, señora Juanita. ¿Ya? Aproximadamente esta es la tercera vez que pasa. Vamos a tener que encomendarnos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Dale, sí, dale que se puede. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Se escucha bien ahí, sí o no? Ya. Lamentablemente fuimos víctimas de los amigos de lo ajeno, ¿ya? Hay todo un sector de acá en donde yo vivo que está sin servicio de internet. Don Ambrosio, tengo fibra óptica. Hasta eso se están robando, ¿ya? Acaban de dignificar las instalaciones eh, de la empresa, ¿eh? Que no le vamos a nombrar para no hacerle publicidad gratis a esos miserables. Pero bueno, ya. Esperemos que las cosas se nos arreglen. Vamos que se puede, dicen por ahí, así que vamos inmediatamente a poner las efemérides. 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev asume como secretario general del Partido Comunista. Después de haber fallecido Konstantin Chernenko, asume la Secretaría General del Partido Comunista el primero de los jerarcas nacido en época soviética, buscando darle un nuevo aire a las ideas del ya anquilosado aparataje soviético. Sus primeras medidas son demostrativas de cierta apertura, tratando de abandonar las posturas más extremistas de línea dura. Todos sus intentos por modernizar la economía sufren fracasos y encuentran oposición entre sus propios camaradas. Todo esto precipita la caída del bloque social comunista europeo encabezado por la URSS. 13 de marzo de 1881. Asesinato del zar Alejandro II. En San Petersburgo, capital del Imperio ruso, muere víctima de un atentado explosivo el zar Alejandro II, tal vez el monarca más liberal que ocupara el trono imperial. Cuando regresaba de una visita de revista a la Guardia de Infantería y a la Guardia Casaminas, es lanzada una primera bomba al paso del carruaje imperial, que al estallar deja un muerto en la Guardia Cosaca y muchos heridos alrededor. Su Alteza Imperial, queriendo ver los estragos causados, retrasa imprudentemente su salida de la zona, lo que da tiempo a un segundo intento con otro artefacto explosivo. Este da de lleno en los pies del zar, quien sería llevado a palacio y moriría desangrado en muy breve tiempo. 14 de marzo de 1859. Batalla de los Loros. Feroz combate entre las fuerzas gobiernistas y los alzados del norte. En el marco de la Revolución de 1859, se desarrolla en la región de Coquimbo una de las acciones de guerra más cruentas de aquella guerra civil. Las fuerzas gobiernistas al mando de José María Silva Chávez son derrotadas por los milicianos encabezados por Pedro León Gallo. Las tropas derrotadas huyen hacia Coquimbo, donde embarcan. Pedro León Gallo toma la ciudad de La Serena, prohibiendo someter la ciudad al pillaje. Las fuerzas revolucionarias mantuvieron el control de La Serena hasta después de ser derrotados en la batalla de Cerro Grande. 14 de marzo de 1915, hundimiento del SMS Dresden. Después de haber participado en las batallas de Coronel y en la de las Islas Falkland, de haberse refugiado en los canales y fiordos australes huyendo de la intensa cacería británica, es hundido en Bahía Cumberland de la isla más a tierra el acorazado alemán SMS Dresden. Los británicos dieron una feroz caza a la nave alemana, llegando incluso a ignorar la señal de parlamento. Fue sometido a un intenso fuego, pero sus propios tripulantes lo hundieron para que éste no cayera en poder de la flota enemiga. Ya, interesante, ¿no? Interesante. Mikhail Gorbachev. Muchísimas personas se acuerdan de quién fue aquel señor, ¿ya?
uno de los más jóvenes en asumir la jefatura, digamos, de la Unión Soviética. Y lo vamos a ir viendo más en detalle después. Era el tercer ruso en asumir el cargo. El tercer ruso de nacionalidad, de etnia rusa. ¿Ya? Tenemos el asesinato del zar Alejandro II. ¿Se acuerdan que un día, hablando sobre el zar Nicolás II, decíamos que él había visto morir a su abuelo desangrado? Bueno, es este zar. ¿Ya? El hombre más liberal que se pudo haber sentado en el trono imperial ruso, ¿ya? Era un hombre muy culto, era un hombre muy estudiado, analizaba él por sus propios medios y capacidades todas las situaciones, ¿ya? Que concernían al gobierno. Jamás se dejó influenciar, nunca se dejó influenciar por presiones externas ni de cercanos. Él contrataba a personas expertas para analizar cada situación. La semana pasada hablábamos de la guerra ruso-finesa, ¿ya? De la guerra de invierno. En Finlandia admiraba muchísimo al zar Alejandro II, lo adoraban, de hecho lo llaman el buen zar. ¿Por qué? Porque fue justamente el zar Alejandro el que le dio una cierta autonomía a Finlandia dentro del imperio ruso, ¿ya? Elevó el idioma finés a categoría de lengua nacional, creó una moneda finesa exclusivamente para que circulara dentro de Finlandia, ¿ya? El hombre tenía ideas muy, muy avanzadas para la época, tan avanzadas que fue justamente el hombre que dictó el ukase, el edicto imperial de liberación de los siervos de la gleba. En Rusia todavía existía la servidumbre. Los campesinos estaban ligados a la tierra y a su señor. Bueno, este zar era tan liberal y tan progresista que firmó el decreto de liberación de los siervos. ¿Ya? Sigamos avanzando, porque si no se nos va a cortar el cable y ahí vamos a quedar. Batalla de los Loros. ¿Ya? Se habla poco de esta batalla, en realidad se habla poco de la revolución del año 59, 1859. Chile, el país taza de leche, ¿no? No, si aquí en Chile no pasan grandes cosas, no hay tanto conflicto. Perdónenme, Chile ha tenido una buena cuota de guerras civiles. La diferencia es que han sido cortitas, ¿ya? Relativamente cortas, pero han sido muy cruentas, muy cruentas. Chile, para llegar a ser lo que fue hasta el año 2019, se enfrentó una y otra vez ya con problemas de este tipo internos, reorganización de la República, organización de la República, la lucha, la pugna de poderes entre uno y otro bando. A veces no se resuelve más que por el camino de las armas. Incluso se podría decir que en la época del año 1970-1973 fue casi una mini guerra civil, ¿ya? Alrededor de 3.000 muertos son los que se contabilizan en el informe Rettig. De esos 3.000 muertos hay más de 800 que son militares. ¿Y esos militares de qué se murieron? ¿De pena cuando estornudaron? No, fue en combate. ¿En combate con quién? Bueno, historia, hay que averiguar, hay que darle una vuelta más. Ya, sigamos. Y aquí viene algo sumamente curioso, ¿ya? El 14 de marzo de 1915 hunden el Dresden. ¿Quién lo hunde? La Armada Británica. El Dresden era un crucero acorazado, un crucero protegido de la Kaiserliche Marine, ¿ya? De la Marina Imperial Alemana, que estaba por esta zona. En realidad estaba en México, había estado en Veracruz en el año 13. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el asesinato del presidente Madero en México? Bueno, el Dresden estaba justamente en el puerto de Veracruz cuando el puerto fue bloqueado por las tropas estadounidenses para hacer presión sobre Victoriano Huerta, el asesino de Francisco Ignacio Madero.
Y el Dresden fue el que llevó a Victoriano Huerta a la isla de Jamaica cuando los ingleses le ofrecieron asilo en Jamaica, ¿ya? Al miserable. Y después se dio una vueltecita por acá y justo en esas vueltas lo pilló la guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Se unió a la flota del almirante Graf Spee, que venía desde China. Le dieron una soberana barraca a las unidades de la Marina Británica en la batalla de Corral, ¿ya? En la batalla de Coronel, perdón, ¿ya? Y después prácticamente toda la flota de von Spee fue aniquilada en la batalla de las Falkland. Se salvó solamente el Dresden, muy dañado, pero se salvó gracias a su mayor andar, desarrollado alrededor de 28 nudos de navegación. Esos son aproximadamente entre 50 y 52 kilómetros por hora en el mar. Eso es muchísimo. En el agua, en el mar, eso es mucho, ¿ya? Este era prácticamente un torpedo, era un bólido. Se salvó gracias a eso, se anduvo escondiendo por los mares australes, hubo chilenos que los ayudaron, hubo alemanes residentes que les prestaron ayuda, y aquí surge una curiosidad. Dentro de la tripulación del Dresden había un señor que se llama Wilhelm Canaris, el almirante Canaris después, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este señor aprendió a hablar castellano, aprendió a hablar chileno en realidad, y hablaba tan bien que pasaba por un nativo más. De hecho, el almirante Canaris se hizo pasar por un chileno inglés de apellido, de nombre Reed Rosas, oriundo de Osorno, y realizó labores de espionaje para su gobierno, en España y en algunas otras partes, ¿ya? Siempre con la chapa del chileno Reed Rosas, ¿ya? Lamentablemente tuvo una muerte bastante miserable, porque como se declaró en contra del tío Adolfito, el loco del bigotito, el Adver, que era el servicio de inteligencia que él comandaba, estaba haciendo prácticamente una contrarrevolución. Estaba atornillando al revés, no entregaba información 100% fidedigna del servicio de inteligencia. Bueno, lo sorprendieron en eso. Además, el hombre era derrotista, dijo muy sinceramente que la guerra estaba perdida, y a raíz de eso lo enviaron a un campo de concentración, y poco antes de que Alemania fuese completamente derrotada en la Segunda Guerra Mundial, lo fusilaron. No alcanzó a ser liberado. Esa es la historia del chileno Reed Rosas. Interesante. Algún día podríamos hablar del almirante Canaris. Quiere aportarles, Esther. Hay mucha gente que quiere aportarle, ya, no coman ansias, ¿sí? Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Acuérdense que hay que hablar también del motín de Quillota. Podemos perfectamente hablar ahí largo y tendido sobre el ministro Portales, ¿ya? El almirante Canaris fue ejecutado por el Tercer Reich. Arminio, ¿cómo estás? Saludos, ¿ya? ¿Cómo está Isabelita? ¿Ah? ¿Cómo le va? Isabel Puga, un abrazo grande. Ya, avancemos porque si no nos vamos a quedar pegados y vamos a quedar colgados del cable, aunque sin cable, ¿ya? Vamos. Este es un regalo para don Ambrosio, ¿eh? Ahí está Garrita, don Ambrosio. Garrita presenta. ¿Eh? ¿Qué presenta Garrita en esta oportunidad? ¿Eh? Historiando. Una larga y lenta agonía, la caída de un imperio inmenso, ¿ya? Como que el gato mamón, Carlos Andrés, más respeto con mi gato, ¿ya? No es una gata, Isabel, es un gato. Bien machito para sus cosas,
y siempre va de frente. ¿Ya? Dentro de las efemérides, estábamos hablando sobre Mikhail Gorbachev. Personaje interesantísimo, interesantísimo. ¿Ya? Ese es el enorme imperio soviético, heredero del imperio de los zares. ¿Ya? Ahí ustedes tienen esa enorme extensión de tierra, 15 nacionalidades, no sé cuántos territorios autónomos, gente para tirar para arriba, producción, la que a ustedes se les pueda ocurrir. Sin embargo, ese imperio, ese enorme imperio, ¿ya? Comenzó a disgregarse, a decaer, a derrumbarse desde el mismo momento en que los comunistas asumieron el poder. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque llegaron los zares rojos. Lenin, el asesino miserable, Stalin, el carnicero despiadado, Khrushchev, el payaso elevado a los altares, Brezhnev, otro ser sin muchas luces. Después tenemos a Andropov, a Chernenko, y finalmente llegamos a Mikhail Sergeyevich Gorbachev, un ruso, es el tercer ruso consecutivo que asume el liderazgo de la Unión Soviética. Estos dos que usted ve aquí, Chernenko y Andropov, también eran rusos. Lenin era ruso, pero los demás no. Stalin era georgiano, era de Georgia. Khrushchev era ucraniano. Ucrania, ¿le suena? Siempre han dado problemas. Brezhnev también era ucraniano. ¿Cuál era la característica de todos estos personajes? De todos, este es el único que nació en la era soviética. ¿Ya? Todos los demás habían sido súbditos del zar. Se habían rebelado contra el zar. Eran parte del aparato del partido desde un principio. Eran parte de los conspiradores. Por eso que Brezhnev ya estaba muy deteriorado, pese a que fue uno de los que gobernó mucho más tiempo. ¿Ya? Brezhnev gobernó desde el año 64 hasta el 82, hasta 1982. Mucho tiempo. Que dice don Ambrosio, la guerra de las galaxias de Reagan y Gorbachev. No, la guerra de las galaxias, ese es otro cuento, don Ambrosio. Pero sí, efectivamente lo crearon. Asume este hombre que fue el primero en asumir el liderazgo, por decirlo así, porque el presidente no era. ¿Ya? El cargo que tenían estos personajes era secretario general del partido. Y a través del secretariado general ellos tenían todo el poder en su mano y tenían todos los resortes de poder al alcance de su mano. ¿Sí? Todas las gestiones que ellos hacían las hacían a través del secretariado general. Coltan, ¿cómo está usted? Ese es el del mapa en el cuero cabelludo. Tenía una mancha y se dice que era muy similar a Sudamérica, la mancha que tenía Mikhail Gorbachev. ¿Ya? Es un hombre que nació en el año 1931, ¿ya? El 2 de marzo, que cumple años hace poquito. Desde muy joven se dedicó, fue activista,
Este señor comenzó sus estudios universitarios, ojo, fue el único de los premieres soviéticos que tenía estudios universitarios, ¿ya? Él estudió Derecho, ¿no? Los otros se graduaban en la Escuela Superior del Partido, o sea, es cuando la escuela, ¿qué era la Escuela Superior del Partido? Es como cuando te llevan a un par de cursitos eh, medios adoctrinadores, te dicen un par de cosas más o menos encachaditas que tú tienes que memorizar para ir después repitiendo como loro, y después te sacan ahí como egresado de la Escuela Superior del Partido. Bueno, este señor, no, este señor era estudiante universitario, era abogado, había estudiado Derecho. Tal vez era el candidato más improbable para llegar al presidium. ¿Por qué era improbable? Porque, de partida, porque era muy joven, entendiendo, entendiendo el concepto de joven con los criterios soviéticos, ¿ya? Khrushchev, Brezhnev y Andropov y Chernenko eran unos vejestorios, ¿ya? Cuando asumieron, ¿ya? Y se enquilosaron se enquistaron durante muchísimo tiempo en el poder, la vieja guardia no la quería soltar, ¿ya? Bueno, este señor asume, lo primero que hace, lo primero que hace él es impulsar una nueva política, la perestroika. ¿Qué era la perestroika? Era su idea, nunca abandonando el socialismo, tienen que acordarse siempre de eso. Este señor era un comunista convencido, un socialista convencido, ¿ya? Nunca abandonar el socialismo. La perestroika impulsaba ¿qué cosa? Crear una nueva estructura interna dentro del país, sin abandonar el socialismo real. Con Gorbachev empieza a perder fuerza, digamos, y empieza a perder influencia la Unión Soviética. Ya venía en declive con Chernenko, con Andropov, hombres que duraron muy poco en el cargo porque ya eran ancianos, estaban enfermos. Chernenko estuvo 18 meses en el cargo. Lo nombran a él, ahí ustedes lo tienen muy jovencito, ahí está en Alemania Oriental, en la Alemania democrática. Ojo, ojo con lo que te dicen. La República Democrática Alemana eran las tres mentiras en una, ¿ya? No era una república porque era una tiranía, jamás fue democrática porque había que votar por un solo imbécil que era el del partido, y alemana tampoco porque era soviética, ¿ya? Así que tres mentiras en una, ¿ya? Ahí está en una fábrica de la República Democrática Alemana, ¿ya? Y lo enviaban a este señor ahí a aprender, desde muy joven militando en el partido de manera muy activa, así que ustedes pueden hacerse una idea de que demócrata no era, ¿ya? Ahora en Occidente se le alaba muchísimo porque fue uno de los fue el que inició la apertura, digamos, la distensión, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen de que lo agasajaban muchísimo en todas partes, ahí lo tienen en la puerta de Brandenburgo, todavía no estaba reunificada Alemania, así que ahí está la puerta de Brandenburgo. Al lado tienen con Reagan, era el regalón de los medios occidentales de prensa, como siempre la prensa, miserable y vendida, y no me cansaré de decirlo una y otra vez, tratando de venderte el veneno, ¿ya? Envuelto en un caramelo, ¿ya? Era muy regalón de la prensa, lo entrevistaban muchísimo, lo alababan muchísimo, ¿ya? No, no estoy hablando del pintor austriaco del bigotín, no, lo nombré solamente a Marco Antonio, muy buenas noches, bienvenido, ¿ya? Pero si Gorbachev pudo hacer todo lo que pudo hacer, fue gracias a que contaba con un colaborador
eficaz, eficiente, Edward Shevardnadze, el señor de cabecita blanca que está ahí al lado de él. ¿Ya? Apenas él asumió, llamó a Shevardnadze a trabajar con él. Se habían conocido siendo jóvenes cuando estaban en Georgia a cargo de una cooperativa agrícola, ¿ya? Y compartían muchísimas ideas. Y una de las ideas y una de las particularidades que tenían estos dos es que eran literalmente abstemios. No les gustaba el licor. Y era la crítica que le hacían a Boris Chelsea, ¿no? Después lo vamos a ver. Inicia su política de perestroika eh, tratando de renovar, digamos, la Unión Soviética, tratar de sacarla del marasmo. Ustedes vieron el tremendo territorio de la Unión Soviética, pero así todo habían sectores que tenían hambrunas, que no se producía lo suficiente, que había escasez de bienes. ¿Ustedes saben cuál era la principal información que espiaban los soviéticos desde Occidente? No eran secretos militares. La información que más espiaban, lo que estos tipos llevaban hacia su país, era la información de precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Catálogos de compra. Porque era tan engorroso el sistema de fijación de precios que ellos tenían. Acuérdense de la teoría del valor, de la plusvalía, de todo el cuento y toda la majamama mental que hizo Marx con respecto a ese tema. Bueno, ellos lo aplicaban y se dieron cuenta de que era prácticamente impracticable. Si, oye, si aquí no hay que inventar ni redescubrir nada, si las cosas, descubrir nada, las cosas ya están hechas ya. Es solamente cuestión de acordarse. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, estos señores se robaban los precios desde Occidente, porque en base a eso ellos sabían cuánto poder cobrar, a qué precio poner los bienes que ellos producían en su país. ¿Ya? Curioso, ¿no? No, no eran secretos militares. Bueno, sí, habían secretos militares y bastante. Pero una parte importante de la información que llevaban era justamente eso. Precios. Solamente precios. ¿Ya? Para saber qué cobrar. ¿Ya? Pero así todo pasa lo que tiene que pasar, pues. ¿Ya? En todo país en donde el socialismo empieza a hacerse carne, empieza con los mismos problemas. Desabastecimiento, ¿ya? Hambrunas, ¿ya? Eh, Ojo cuando les hable a alguien sobre la soberanía alimentaria, ¿ya? Pongan muchísima atención cuando les hablan de ese tipo de cosas, que es un concepto que están otra vez relanzando. ¿Se acuerdan en la convención de payasos que quería redactar una constitución? Que había muchísima gente que hablaba sobre la soberanía alimentaria, que Chile tenía que ser soberano en el aspecto de alimentos. ¿Se acuerdan de eso? Era un concepto que tenían muy arraigado estos señores en su país. El país más grande del mundo, con tierra para producir los alimentos que quisieran y había escasez. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué creen ustedes? Ahí tienen ustedes vitrinas vacías. Estas son fotografías de la época, ¿eh? Estas no son fotografías trucadas ni nada. No. Son de la época. ¿No? Observen. La carnicería. Eso es lo que había para la venta, para alimentar a la gente. ¿No? Las políticas socialistas siempre terminan en lo mismo. Siempre acaban en la misma situación. Es todo muy bonito queriendo hablar de lo justo, de la justicia social para cada persona, de que cada persona debe tener lo justo.
¿quién decide lo que es justo e injusto? En Cuba en la actualidad siguen teniendo una cartilla de racionamiento que no les alcanza ni para tapar una muela. ¿Ya? ¿Qué decir en Venezuela? ¿Ya? ¿Para qué preguntamos en Corea del Norte? Ya, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Pero eso está muy, muy, muy lejos. ¿Qué pasa en Argentina? Al otro ladito de la cordillera aquí. ¿O se les olvida que los señores Caca, o sea, que los señores K eh, son del ala socialista del Partido Peronista? ¿Sí? Que han aplicado socialismo, medidas socialistas eh, durante los últimos 20 años aproximadamente. Que el cobarde de Macri, amigo del otro que te conté, no fue capaz de revertir las medidas que había tomado Cristina. Dice que debería estar presa, no se sabe por qué todavía no la meten a la cárcel. ¿Ya? Exacto, Isabel, 102,5% de inflación. Y le están echando la culpa a Arcor de que Arcor subió los precios y por eso subieron los alimentos. ¿Ya? Ya pues, si no necesitamos ir muy lejos. ¿Ya? Estamos viendo un raconto. ¿Ya? Estamos viendo que las cosas pasan una y otra vez. Esto no es nuevo. El país más grande del mundo, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo, ¿ya? La Unión Soviética, el país más grande del mundo, que tenía para haber producido lo que hubiese querido, porque total era el país de los trabajadores, donde los trabajadores mandaban, supuestamente, eh, había escasez. Escasez. A raíz de las políticas de perestroika y a raíz de la Glasnost, ¿ya? Empieza a crearse un movimiento de resistencia eh, dentro del mismo Partido Comunista Soviético. Porque claro, la disciplina de partido a esta gente le cerraba la boca delante del secretario general. El secretario general era un hombre de mucho poder. ¿Ya? Pero a espaldas del secretario general del partido, a espaldas de Gorbachev, empieza a incubarse la contra. Y entre el 19 y el 21 de agosto de 1991 se lleva a cabo un intento de golpe de Estado. Eso que están viendo ustedes ahí son tropas que están apuntando hacia el Kremlin, en la Plaza Roja. ¿No? Antes de esto, en el mes de marzo, mire, estamos cerquita, el 17 de marzo de 1991, se había convocado un referéndum. Habían hecho un plebiscito, fíjense. Mire. ¿Qué se preguntaba en ese plebiscito? ¿Ya? Si los ciudadanos soviéticos querían continuar con la URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o querían cambiarla por una nueva estructura, la Comunidad de Estados Independientes. En ese plebiscito, un 78% de los ciudadanos votó que sí, había que continuar con la URSS, había que continuar con el mismo esquema. Eso fue en marzo. Ese fue digamos, una inyección de ánimo al señor Gorbachev, porque él sabía los problemas que tenía internamente. Le había tocado una cantidad de desgracias, de malas cosechas. Acuérdense de Chernóbil, el accidente de Chernóbil, le ocurrió a él. ¿Ya? Y en el mes de agosto del año 91, un intento de golpe de Estado. Las tropas de una de las regiones militares se sublevan a instancias de algunos capitostes del partido, ¿ya? E invaden la capital. Observen. Tanques en la Plaza Roja, sí.
pero también del mismo partido surge el contragolpe. A todo esto, Gorbachev no estaba en la capital en ese momento, él estaba de vacaciones, estaba en el Mar Negro, en la residencia de verano de los líderes soviéticos. Lo tenían aislado, completamente aislado. Ahí hay una cosa medio extraña entre el KGB y la seguridad interna, lo tuvieron detenido, estaba aislado completamente. No tenía teléfono, no podía contactarse. Era la dacha de veraneo, Coltan, no era la propia, ¿no? Era la dacha de veraneo de los soviéticos, de los premieres soviéticos, ¿no? Y Y el asunto es que lo tenían incomunicado, solamente él podía ver televisión, ¿ya? Y veía los acontecimientos que estaban llevando ese efecto en la capital, sin poder hacer nada. Inclusive grabó hasta un mensaje para poder emitirlo a la ciudadanía. Fue liberado, fue llevado hacia Moscú. En Moscú todavía estaban ocurriendo este tipo de cosas. Ahí ustedes ven, la gente común y corriente sacaba a los conductores de los blindados, eh, los golpeaba. ¿Ya? Los soldados no estuvieron dispuestos a disparar. Atrás se ve el parlamento ruso, ¿no? El parlamento, allá atrás está la Duma. Ese edificio que se ve ahí es la Duma, ¿no? Y emerge una figura que había sido muy crítica, ¿no? con Gorbachev, Boris Yeltsin, ¿no? Había sido elegido presidente de la Federación Rusa, ¿no? dentro de la Unión Soviética. Era un hombre de línea aperturista, digamos, aunque tenía sus reticencias, eh, tenía sus reminiscencias soviéticas. Era un hombre que había crecido en la época soviética, no conocían otra cosa, ¿ya? Eh, Inclusive habían intentado entre Shevardnadze y Gorbachev atraerlo a trabajar junto con ellos, pero toparon en algo que es prácticamente poco ridículo. Boris Yeltsin era un ebrio empedernido. A las 11 de la mañana en su oficina el hombre ya estaba borracho. Era un bebedor compulsivo de vodka. Y eso, tanto a Gorbachev como a Shevardnadze, no les gustaba. Sabían que era un hombre inteligente, pero eso no les gustaba. Con mayor razón ellos que intentaron justamente restringir un poco el consumo de alcohol en la Unión Soviética, porque se daban cuenta de que el alcoholismo era el alcoholismo era un problema muy serio dentro de la sociedad rusa. Y empezaron a ponerle restricciones al alcohol. Y ahí empezaron los problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente al ver una situación tan tremenda, tan terrible, ¿ya? Lo único que podían hacer era evadirse. ¿Y evadirse cómo? Alcoholizándose. ¿Ya? No importa, no tenemos que comer, o sea, no tenemos que comer para la cena, no importa. Dos, dos tacos de vodka. Mañana no tengo con qué desayunar, no importa. Un, un taco de vodka. ¿Ya? Era la forma en que la gente se evadía. ¿Ya? Y estos señores, tanto Gorbachev como Shevardnadze, intentaban impulsar justamente las restricciones al alcohol. Bueno, este señor no les hacía caso. Yeltsin a las 11 de la mañana ya estaba completamente ebrio y mal genio. ¿Ya? Tenía muy mal genio y tenía muy mal trato. Hace un discurso allí parado sobre los blindados. Ustedes ven ahí que el soldado que está sentado se está acariciando la carita porque parece que le hicieron un cariñito poco. ¿Ya? Y lanza un discurso
en donde dice de que la gente esté tranquila, que todo esto se va a solucionar luego, de que ya están haciéndose gestiones para normalizar la situación. Allí es donde empieza a encumbrarse más aún la figura de Yeltsin. Gorbachov, por su parte, al regresar, tuvo que agradecerle a quien no quería agradecerle, a Yeltsin, porque Yeltsin fue el gestor de que lo hubiesen liberado. Y después se provocó una especie de corregencia entre Yeltsin y Gorbachev. Ya se había creado el cargo de presidente de la Unión Soviética. Ese cargo no existía, lo creó Gorbachev. ¿Ya? Ahí los tienen a los dos dando conferencias en el Presidium, en el Congreso, ¿ya? Dando conferencias y hablando prácticamente ellos a la par. Por eso les digo que se generó una especie de corregencia. Era muy extraño, porque cualquier dictamen que emitiera Gorbachev necesitaba el visado de Yeltsin para ser válido en Rusia. Pero no así cualquier dictado de Yeltsin no necesitaba el visado de Gorbachev. Fue muy extraña esa época en la Unión Soviética, en las postrimerías. ¿Ya? Eso ya es el acabose en un pleno. Yeltsin contradice directamente al que supuestamente es su jefe. ¿Ya? Y con eso demuestra la debilidad del poder central. Gorbachev, después de esto, se dio cuenta que ya no tenía ningún poder efectivo. Ninguno. Tanto así que después de unos días, después de un... Creo que fue el mismo día. El mismo día, lo que ustedes están viendo ahí, Yeltsin firmó un decreto, le presentó un decreto a Gorbachev para proscribir al Partido Comunista de la Federación Rusa, para ilegalizarlo. Si hasta en Rusia los han puesto fuera de la ley. ¿No? Habría que aprender, ¿no? Habría que aprender. El asunto es que Gorbachev se niega a firmar el decreto porque dice que eso no sería aconsejable y tampoco sería democrático. Yeltsin, en ese momento, cuando le ofrece firmar el decreto y Gorbachev se niega, Yeltsin simplemente lo ignora, firma el decreto y lo anuncia. Señores, desde este momento el Partido Comunista y todas sus actividades están proscritas en toda Rusia. Ese fue el fin del fin. Gorbachev se dio cuenta de que ya no tenía ningún poder. Las repúblicas bálticas ya habían iniciado el proceso de secesión para separarse de la Unión Soviética, y así otras tantas repúblicas que se supone que estaban junto con él y que iban a firmar un tratado de unión federal. Renuncia Gorbachev al cargo, se disuelve la Unión Soviética, de noche a escondidas para que nadie lo viera, bajan la bandera roja desde del Kremlin e izan la bandera rusa. Por lo tanto, a Gorbachev se le conoce como el hombre que perdió un imperio. Tenía todo el poder, todo, absolutamente todo, pero a raíz de sus dudas, de sus cavilaciones, lo perdió todo. Estuvo unos años activo en política, ¿ya? Creó un partido nuevo, el Partido Socialdemócrata Ruso, ¿ya? Partido que al tiempo después se tuvo que disolver porque
no tuvo la cantidad suficiente de votantes ni de representantes para poder mantenerse como partido político, así que fue anulado, fue cesado por el gobierno ruso. Criticaba en muchas ocasiones la política de Yeltsin, cuando Yeltsin era el que mandaba el que mandaba en Rusia, ¿ya? Sin embargo, cuando Yeltsin muere en el año 2007, ¿ya? Gorbachev tuvo palabras muy elogiosas para con él. Le dijo que había sido un hombre inteligente, que le había tocado una época difícil y que no se podía juzgar a alguien en circunstancias tan extraordinarias. No se podía juzgar a alguien de manera muy atinada, digamos. Porque efectivamente le había tocado duro, muy, muy, muy duro. Fallece el señor Gorbachev el 30 de agosto del año 2022, 91 años. En el año en el año 2019, Putin lo felicita por su cumpleaños. También tuvo muchas palabras de elogio Putin para con Gorbachev. Fue un hombre que le tocó una época difícil, una época dura. A Gorbachev usted no se lo puede nombrar a los comunistas, ¿no? Ya, si usted le nombra a Mikhail Gorbachev, a Telier, a Jadwe o a los rabanitos que andan dando vuelta por ahí, empiezan a echar espumarajos por la boca. Carmen Hertz, no, ella echa espumarajos por la boca de manera natural, pero cuando usted le nombra a, a Gorbachev, se le ponen los ojos verdes grisáceos, ¿no? Ya, veamos, antes de pasar al otro tema, ¿qué dicen por aquí? Uy, qué viejito, sí, pues Arminio, 91 años, 91 años. ¿Ya? Quiero que vengan unas rusas a Chile, sé que no me va a tocar ninguna porque tengo mala suerte, pero que otro compatriota se quede con una, ya me va a hacer feliz. Marco Antonio, por Dios, exportación no tradicional. Sin embargo, aún se ve la estrella roja en la aguja del Kremlin. Así es, Coltan. Bajaron la bandera, pero la estrella sigue ahí. ¿Eh? Una abuelita dice, yo nací en San Petersburgo, estudié en Leningrado y me casé en Petrogrado y enviudé en San Petersburgo y nunca salí de mi casa. Sí, pues. ¿Ya? Moscú ha sido capital de Rusia mucho menos tiempo de lo que fue San Petersburgo. San Petersburgo fue por 231 años la capital del imperio. Una abuelita, una matrushka. David Cepeda, ¿cómo estás? No me había fijado que había sido usted. El chileno despotricando. Estaba entre dos líneas, los comunistas que no querían cambios y los Yeltsin que querían cambiar rápido. Sí. Lo que pasa es que Gorbachev quería hacer cambios muy graduales. ¿Ya? Cuando usted se está muriendo de hambre, lo único que quiere es llenarse la panza. Aunque eso lo puede matar. La principal, mire, vamos a poner a hablar de otras cosas, pero el ser humano es muy parecido, inclusive hasta los aspectos sociales. ¿Ustedes saben cuál fue la principal mortandad de los campos de exterminio de la Alemania nazi? Gente moría después de la liberación de los campos de exterminio, de los campos de muerte. ¿Por qué? Porque donde los veían tan desnutridos, los soldados americanos principalmente, les daban comida a destajo, porque la gente estaba muerta de hambre. Y eso los mataba. Cuando el cuerpo está tan debilitado y tú le das una cantidad, ni siquiera una cantidad grande, le das una cantidad adecuada de comida para un ser humano normal, lo puedes matar, porque el organismo no está preparado para procesar todo aquello. Bueno, a la Unión Soviética le pasaba exactamente eso. Era un enfermo raquítico
¿ya? Un enfermo que se estaba literalmente muriendo de hambre, ¿ya? Y si tú le dabas comida, digamos, de manera precipitada, lo matabas. Por lo tanto, lo que hizo Yeltsin es justamente eso. Por eso es que Rusia se derrumbó tan rápido. Si Rusia, en la época de Yeltsin, Rusia era pobrísima. ¿No? Dejó de ser la gran potencia en aquel tiempo. ¿No? Rusia recién se empezó a recuperar a mediados del primer mandato de Putin. Yeah.